tienen que reconocer el tejido. Si el tejido dañado es tan solo piel, si el tejido es una fascia, si el tejido es un músculo, si es hueso, si hay compromiso vascular, si hay compromiso nervioso, ¿no? Entonces ustedes tienen que reconocer algunos tejidos importantes, ¿no? El principal de ellos que ustedes siempre van a ver y siempre van a abordar es la piel. La piel. Como vemos, el tejido epitelial es la superficie externa que cubre otras estructuras anatómicas, como lo son los huesos, las fascias que cubren al hueso, el celular subcutáneo y la piel, ¿no? En ese orden están. Entonces, sabemos que la piel aborda más o menos el 4 kilos del peso corporal. Hay una gran superficie corporal cubierta por piel. Tienen que tener en cuenta que esta piel tiene algunas características, como las cuales son mantener nuestra temperatura corporal, mantener también una barrera de protección ante agentes agresores externos, ¿ya? Nosotros también tenemos que tener en cuenta que la piel de por sí está cubierta o está colonizada por una flora bacteriana normal. ¿Qué flora bacteriana normal es esa? Se denomina el estafilococo epidermidis. Ese es el que normalmente está en la piel, que no es nocivo, pero es una bacteria, ¿no? Que le confiere a la piel un pH neutro, ¿no? Encargado de mantener nuestra flora epitelial normal. Entonces, ese es el tejido superficial. También hay tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido estructural, llámese hueso, llámese tejido conectivo laxo, o sea, los ligamentos, tendones. Entonces, todos esos están constituidos, también el tejido sanguíneo, todos esos están constituidos de manera estructural para interiorizar tanto la transmisión de calor del interior al exterior, ¿no? Sirve como un medio de transporte. Los músculos que principalmente hacen locomoción, ¿no? El movimiento. Estos músculos es un tejido blando. Este tejido blando es muy vascularizado, ¿no? Es ricamente vascularizado y sangra bastante. El tejido nervioso, que es encargado de la transmisión nerviosa, encargado de llevar los impulsos nerviosos de la periferia, es decir, de la piel al sistema nervioso central y viceversa, es decir, llevar la información del sistema nervioso central, procesarla y hacer el impulso efector hacia la mano. Es decir, por ejemplo, alguien que agarró una olla caliente va a sentir el calor sobre los corpúsculos de la piel, que son encargados de recepcionar el calor, ¿no? Entonces, estos van a llevar la transmisión mediante fibras nerviosas hacia el cerebro. En el cerebro se procesa la información de que está surgiendo una quemadura y regresa hacia la mano para hacer el efecto de retirada de la mano, y por eso es que ustedes sacan la mano, ¿no? Así, de manera muy escueta, les estoy explicando cómo es que funciona el sistema nervioso y qué es lo que ustedes deben llevarse de cada uno de ellos. Deben llevarse del sistema epitelial o del tejido epitelial, es que tiene un efecto de barrera y tiene un efecto de termorregulación. Y cuando estos se ven alterados, por ejemplo, en un gran quemado, se ven que los pacientes pierden calor, pierden líquido, ¿no? Por eso es que los pacientes quemaditos son inmediatamente repuestos con grandes volúmenes de cloruro de sodio, ¿no? Por esa misma pérdida, por la ruptura de la barrera, por la ruptura de la termorregulación, y hay edema extenso en estos tejidos. El tejido conectivo, como su mismo nombre dice, conectar un tejido con otro, ¿no? El tejido sanguíneo, el conectivo laxo, las articulaciones.
Del muscular tienen que llevarse de acá que el tejido muscular es un tejido blando. Es tejido blando muy vascularizado. Y del tejido nervioso, sobre todo, que es el tejido que transmite el impulso nervioso, no de uno a otro lado. Acá, acá están los ejemplos del tejido. Ahí están de manera muy escueta todo lo que les he mencionado. El tejido contigo es un tejido de sostén, el óseo sanguíneo, también el linfático. El linfático es un tejido de transporte de la linfa, ¿no? La linfa es, por así decirlo, los canales de desecho del procesamiento del plasma. El tejido epitelial, que sirve de cobertura de la piel para revestir todos los músculos, la fascia, ¿no? El celular subcutáneo, que es la grasa, ¿no? El tejido celular subcutáneo es la grasa. El tejido muscular, que es el encargado de la locomoción, hay para mencionarlo así nada más, hay tres tipos de tejido muscular: el cardíaco, y tejido muscular liso, y el tejido muscular estriado. El estriado es el de los músculos, ¿no? El que permiten la locomoción. De estos tres, el único que es autónomo, es decir, que es voluntario, es el tejido muscular. Los dos autónomos, me corrijo, los dos autónomos son el tejido muscular liso y el tejido muscular cardíaco. No son autónomos porque son involuntarios. Nosotros no vamos a poder modificar la frecuencia cardíaca por el músculo cardíaco, o el ritmo evacuatorio, o el movimiento de una asa intestinal, ¿no? Las asas intestinales tienen músculo liso, ¿no? El músculo liso es involuntario, también es autonómico, es mediado por impulsos nerviosos tanto del simpático como del parasimpático, ¿no? Entonces estos tejidos son autónomos, mientras que el tejido muscular es voluntario, ¿no? Está mediado por nuestra voluntad, como su propio nombre dice, ¿no? Nosotros mismos podemos hacer los movimientos a voluntad. Acá tenemos un ejemplo de músculo esquelético. Ese es el músculo bíceps braquial sobre el húmero, ¿no? Y los tendones de las articulaciones de los dedos, ¿no? De todas las falanges y el metacarpo en la mano, ¿no? Pequeños ejemplos. El tejido óseo también es importante, es ricamente vascularizado. ¿Qué se deben llevar del tejido óseo? Ustedes tienen que llevarse de esta ponencia que el tejido óseo es un tejido ricamente vascularizado, compuesto en su estructura por un canal de Havers y por un canal de Volkmann que une o conecta dos canales de Havers. Ya es importante saber que este canal de Havers contiene tanto una arteria, una vena y un nervio, ¿no? Entonces tiene tres estructuras. Por eso es que el hueso, cuando hay una fractura, hay un dolor muy, muy intenso. Hay gran pérdida de tejido óseo. Cuando hay gran pérdida de tejido óseo y este genera una fractura expuesta, esto puede generar una pérdida de volemia muy grande. La volemia, llámese la pérdida de fluido sanguíneo hacia el exterior, ¿no? Entonces, de acá se tienen que llevar que los grandes huesos largos, tienden a perder gran cantidad de sangre. Por ejemplo, si ustedes ven una fractura de fémur, el fémur pierde más o menos por su fractura entre 1 a 1.5 litros de pérdida sanguínea. O sea, te lleva a un shock de moderado a un shock, a casi un shock de tercer grado, un shock severo, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando ustedes vean una fractura de fémur, ustedes tienen rápidamente que trasladar a ese paciente porque se les choca. Ya una fractura de fémur expuesta tiene gran pérdida de volumen sanguíneo, sangra bastante. Es más, si tiene ese fémur lesión vascular de vasos alrededor de la pierna, llámese los vasos femorales, tienen aún mucho más riesgo de generar
un shock hipovolémico por pérdida sanguínea. Otro gran hueso que también genera shocks hipovolémicos es el hueso sacroiliaco, el hueso que está en la cadera. Ya ese gran hueso puede llegar a perder entre 1.5 y 2 litros, o sea, de un shock moderado a un shock severo. Más adelante vamos a ver eso de los grados de clasificación de shock, son 4 grados. Entonces, tener en cuenta esos dos tipos de fractura. Cuando ustedes vean esos dos tipos de fractura, llamar al médico que está más próximo a su establecimiento, o si son ustedes médicos, atender de manera inmediata esa fractura, ¿no? Inmovilizar el miembro, evitar el sangrado y trasladar, ¿no? Bueno, tejido óseo, un principal tejido esquelético de los vertebrados, posee canales llamados conductos de Haber, por donde pasan los vasos sanguíneos, linfáticos y los nervios, ¿no? Los cuales las células óseas reciben el nombre de osteocitos, ¿no? Los osteocitos, los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteocitos son los encargados de poner la matriz celular y encargados de la estructura del calcio, de formar el fosfato de calcio, ¿no? Los osteoclastos son los encargados de remodelar, de resorber ese calcio, es decir, son los encargados de quitar calcio. Y los osteoblastos es una célula joven que no saben qué diferenciarse. Ya, el tejido adiposo. El tejido adiposo es el celular subcutáneo que les he venido mencionando, es la grasita esa que se encuentra debajo de la piel, ya esa de color amarillito que está debajo de la piel. Ese es el tejido adiposo. El tejido adiposo es el encargado de proporcionar energía de reserva. Cuando el cuerpo no tiene glucosa, por ejemplo en estados de ayuno, ¿de dónde saca la energía el cuerpo si no has ingerido alimento? Lo saca principalmente del tejido adiposo, de la grasita. Hace gluconeogénesis, ¿no? O sea, sacar glucosa de un nuevo lugar para convertirlo en glucosa nueva, ¿no? Gluconeogénesis, ¿no? Entonces origina glucosa de un nuevo lugar, es decir, de tejido adiposo. También puede sacarlo de músculo, pero primero lo saca de tejido adiposo en estados anaerobios. Ya, entonces, esto también explica muchas cosas, ¿no? Por eso es que el tejido adiposo también cumple una función endocrina. Acá en el tejido adiposo se transforma o se hace el estrógeno, el estradiol en estrógeno para hacer estrógeno activo, ¿no? Por eso es que una persona que es atleta, que no tiene mucho tejido adiposo, que no tiene mucha grasa, que tiene más músculo que grasa, sobre todo las mujercitas, hacen ciclos anovulatorios, porque no tienen dónde convertir o dónde activar su estrógeno, dónde producir su estrógeno activo. Por eso es que esas niñas hacen ciclos anovulatorios, no ovulan, ¿no? Muchas no arreglan. El tejido sanguíneo tienen que llevarse el tejido sanguíneo principalmente eso. El tejido sanguíneo es aquel por donde se transportan los elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetitas. ¿Ya? Los glóbulos rojos encargados de transportar el oxígeno, los glóbulos blancos encargados de la función, como por así decirlo, de atacar lo extraño, ¿ya? O sea, como nuestro sistema de defensa, como nuestro batallón, como nuestras fuerzas armadas, y las plaquetas son las encargadas de la hemostasia, ¿ya? De la coagulación, ¿no? Entonces, estos tres elementos son los principales que tienen que tener en cuenta. Más adelante les voy a explicar cómo funciona cada uno. ¿Ya? El tejido conectivo laxo, aquí están algunos ejemplos de tejido conectivo, el cartílago, el tejido adiposo, la sangre, el tejido óseo. La piel, un poquito más de la piel, ¿no? Cumplen algunas funciones de absorción, secreción y recepción de sensaciones, ¿no? Acá están los famosos corpúsculos, ¿no? Los corpúsculos de Meissner para el calor, los corpúsculos de Krauss para el frío, los corpúsculos Pacini para la sensación de presión y pues también tenemos algunas fibras sensoriales, las terminaciones de las fibras sensoriales que se encargan de la recepción. Acá va a estar la dendrita de la motoneurona, de la segunda motoneurona
del asta anterior de la médula, ¿no? Encargada de la recepción de la transmisión nerviosa. La piel, ¿no? Aparte de cumplir una función de barrera, también tiene otras funciones, ¿no? Tiene sus poritos, tiene su sistema velloso, tiene su glándula sudorípara encargada de la termorregulación, ¿no? Entonces, ¿para qué? Así rápidamente nada más. El folículo piloso, cuando se obstruyen, se producen las famosas foliculitis, ¿no? El acné, ¿no? Cuando se obstruye este folículo piloso. La glándula sudoríparas, cuando hay una sobreestimulación del sistema nervioso central, producen hiperhidrosis, ¿no? La hiperhidrosis. Acá está la dermis. La dermis es una estructura inferior al tejido epitelial, es el tejido epitelial, o sea, la epidermis, la dermis, celular subcutáneo, después de eso viene la capa basal, por donde pasan los vasitos sanguíneos, y debajo de eso ya vienen las fascias, músculo, ¿no? Músculo más abajo. Tejido muscular, ahí están los tres tipos de tejido que le hablé, el esquelético, el estriado y el cardíaco. Ya saben cuáles son autónomos y cuál es voluntario, ¿no? Acá un pequeño ejemplo de las fibras. El tejido esquelético es multinuclear porque nadie podría manejar tanta información genética y tanto movimiento de calcio con un solo núcleo, ¿no? Por eso son multinucleadas, funcionan con gran cantidad de calcio, grandes fibras, ¿no? El cardíaco, un solo núcleo, es un tejido un poco más pequeño. Igual el tejido muscular liso, un solo núcleo. Ahí están sus funciones, ¿no? El liso de la motilidad para la contracción, ¿no?, involuntaria del intestino. Ahí está el peristaltismo intestinal, mediada por el sistema simpático y parasimpático. Igual el otro, ¿no? Ahora vamos a ver las heridas. Ya saben la función de la piel y del otro, ¿no? Ahora las heridas. Una herida es toda solución de continuidad de los tejidos. Cuando alguien hace algún tipo de lesión sobre un tejido, llámese músculo, llámese piel, llámese hueso, es una herida. Ya que esta herida va a exponer algunos signos que ustedes tienen que tener en cuenta. El principal, y el que está siempre presente en todos, es el dolor. El dolor es el principal mecanismo de alerta de los tejidos, ¿no? Sí, el segundo es la hemorragia, que siempre tiene que ser controlada, y la destrucción de los tejidos blandos, que ya vienen a ser una destrucción más profunda, no una destrucción de músculo fascia. Los tipos de herida. Los superficiales tan solo llegan a celular subcutáneo, es decir, atraviesan la epidermis, la dermis y llegan hasta grasita, no pasan de ahí. Y el profundo, que compromete ya la aponeurosis y el músculo, en ese orden. Primero aponeurosis, luego músculo. Es importante que sepan el orden. Primero la aponeurosis, luego el músculo. ¿Por qué? Porque así van a saber qué coser primero, ¿no? No vaya a ser que primero me cosan la aponeurosis y el músculo se queda abajo sin coser, ¿no? Entonces, el músculo va a sangrar, porque les he dicho que es ricamente vascularizado y se va a formar un hematoma, ¿no? Y luego ese hematoma va a tener que ser drenado. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Las heridas, por su tamaño, es sencillo: pequeño, mediano y grande, 5, menor de 5, de 5 a 15 y más de 15. Las heridas únicas o múltiples, cuando es una o son varias. Según el agente, heridas cortantes cuando son producidos por objetos filosos, contusas cuando son producidos por objetos romos, es decir, de una superficie trunca, ya que no tiene filo, pero que puede producir algún tipo de lesión, con objetos contundentes, ya, si son heridas punzocortantes. Las punzocortantes son heridas que se hacen con objetos piludos, pero
en forma de bastón, o sea, llámense clavos, llámense verduguillos, con lo que atacan algunos delincuentes, punzo penetrantes. Acá también están los verduguillos, los clavos. En las punzocortantes también están los cuchillos, los machetes, las hachas, ¿no? Entonces acá están las punzopenetrantes, clavitos, ¿no? Los verduguillos, ahí están los verduguillos en las punzopenetrantes. En las heridas cortantes también están los cuchillos, ¿no? En las heridas contusas, objetos contundentes, romos, ¿ya? Ahí pueden ser martillos, bates de béisbol, puede ser la propia superficie del piso, ¿no? También puede ser como un objeto contundente. Y cuando este piso tiene una superficie rugosa, puede generar heridas abrasivas. Entonces, cuando los objetos tienen superficies rugosas, te generan lesiones de tipo abrasión, por fricción. Ya están las heridas abrasivas por roce, ¿no? Puede ser puede ser también ahí como ven con un rallador, puede ser también con el piso, con una superficie rugosa. Las laceraciones. Las laceraciones son heridas que se producen por impactos de alta potencia. Por ejemplo, en accidentes de tránsito, ¿no? Estos, por ejemplo, pueden ser producidos por la deformación de la lata de un carro, ¿no? Entonces, ustedes no saben con qué se produjo eso, ¿no? Pero saben que es una laceración por algún objeto contundente o un objeto con un filo de no muy, ¿qué les digo? De no muy filoso, no preparado para eso, pero que puede generar una herida prominente. Las cortantes. Estas sí son producidas por objetos filosos. Acá sí están los cuchillos, ¿no? Generalmente tienen la forma regular o una forma similar al objeto con el cual ha sido agredido. Las punzopenetrantes, ¿no? También pueden ser los cuchillos, pero acá el objeto por elección o el objeto por predilección son los famosos verduguillos. Las heridas por amputación acá tienen que tener en cuenta. Una herida por amputación, cuando ya se dio la amputación del miembro, esa extremidad tiene que ser inmediatamente puesta con un torniquete. Ya eso sí tienen que tenerlo bien clarito. Ya estas no las van a detener con presión, no con nada, no. Estas se van a torniquete y traslado inmediato. ¿Ya? Las heridas por abulsión. Las heridas por abulsión son similares a las heridas por abrasión. Miren, abrasión, abulsión. Las heridas por abulsión son heridas que se producen con pérdida de sustancia, con pérdida de piel, con pérdida de celular subcutáneo, con pérdida de aponeurosis, con pérdida de músculo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Uno es con pérdida y el otro es sin pérdida de nada. Esas pérdidas pueden ser o parciales o totales, ¿no? Ya les dije por la amputación. Por aplastamiento. Las heridas por aplastamiento son heridas que han sido producidas por un objeto contundente de alto impacto y alto peso. Estas heridas tienen la característica de ser complejas, tanto porque dejan tejido necrótico en su interior de amplia extensión, porque producen una laceración vascular prominente, o sea, tienen lesión vascular, tienen lesión nerviosa, tienen lesión muscular ósea, o sea, son heridas bastante complejas las de aplastamiento, ¿no? Estas heridas generalmente se complican con lo que denominamos un síndrome compartimental. Este es otro tipo de herida que debe ser llevado de inmediato a la emergencia, porque tienden a complicarse demasiado rápido, ¿ya? Porque ustedes lo ven por afuera, casi con unos moretones, con deformidad del miembro, ¿no? Pero
por dentro es donde está el problema. ¿Cómo se pueden dar cuenta ustedes para identificar esta herida por aplastamiento? Estas heridas tienen la característica de ser sumamente inmovilizantes. El paciente ya no puede mover el miembro, no pueden hacer nada con él, ni siquiera pueden mover la extremidad, los deditos, por así decirlo, o los dedos del pie ya no los pueden mover. Están con el miembro frío porque ya hay lesión vascular, no llega la sangre, ha perdido irrigación. Ustedes lo peñizcan, no tiene sensibilidad, ¿no? Entonces es así como ustedes identifican estas heridas, ¿no? Sensibilidad, tocar, palpar, preguntar. Los proyectiles por arma de fuego. Esta es una imagen donde son proyectiles de armas de fuego por perdigones. Ya es de alta energía, ¿no? Por ejemplo, toda herida por arma de fuego producidas por pistolas, producidas por rifles, estas, todas ellas se van a cirugía, todas se van a cirugía. Pues, si ustedes tienen un paciente con herida por arma de fuego, también se va de frente a la emergencia, ¿ya? Excepto las heridas por arma de fuego tangenciales, que han hecho un orificio de entrada y un orificio de salida, pero este es super cuerpo, es tangencial en su trayectoria. Entonces estos sí ya no van de frente a cirugía, sino se quedan en sala de observaciones para verificar su hemodinamia, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Según el grado de contaminación, esto le va a servir bastante a ustedes, sobre todo para decidir cuándo dar antibióticos y cuándo no dar, o cuándo dar profilaxis y cuándo dar terapia, tratamiento, ¿no? Entonces es muy distinto dar profilaxis a dar tratamiento, ¿no? Hay que saber cuándo darle, ¿no? Las heridas limpias son heridas quirúrgicas que se producen en un ambiente controlado. Las heridas limpias contaminadas son heridas que también se producen en un ambiente quirúrgico, pero que estas, por cuestiones de iatrogenia, la iatrogenia es una falla en el que hace el procedimiento, hay algún tipo de laceración en alguna vía biliar o en alguna vía respiratoria, que se sabe que estas vías son contaminadas o hay gérmenes, ¿no? Herida limpia, contaminada. Las heridas contaminadas son aquellas en las que ya se hace apertura de algún orificio contaminado, por ejemplo, intestino, por ejemplo, hay un tejido de la vía urinaria. Y las heridas sucias son aquellas donde ya hay salida de excremento o pus hacia el exterior, hacia el peritoneo, ¿no? Ahorita le vamos a explicar más detalladamente todo esto. Una herida limpia es aquella que se realiza en un medio controlado, un quirófano, con material estéril, generalmente realizada por el cirujano. Es una herida controlada, por ejemplo, cuando un cirujano opera por ejemplo, una extracción de vaso, o cuando hace una lobectomía, o cuando hace una hepatectomía, una extracción de una porción del hígado, cuando hace, por ejemplo, una apendicectomía no complicada, ¿no? En esos casos. Herida limpia contaminada, también cuando se realiza en quirófano, pero en esta hay apertura tanto del tejido respiratorio, como nosotros sabemos, el tejido respiratorio es un tejido colonizado por bacterias que están en la flora, que la colonizan normalmente, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Por ejemplo, de la vía digestiva, hay un colonizador de la vía digestiva. Cuando nosotros sabremos vía digestiva, estamos exponiendo al E. coli, la Escherichia coli, en el aparato urinario, ¿no? En la vía biliar, ¿no? También, de la misma manera. Las heridas contaminadas. Acá quiero que tengan bastante atención en este tipo de heridas contaminadas y heridas sucias. Son las únicas dos categorías en las que entran las heridas de tipo traumático. Ya, las heridas de tipo traumático menor de 6 horas son heridas contaminadas y deben llevarse a profilaxis antibiótica. Profilaxis antibiótica.
En las heridas limpias no se da ni profilaxis ni terapia, no se da una herida controlada. En teoría, si hay una buena técnica, no se debe infectar esa herida. Las heridas limpias contaminadas, en estas ustedes evalúan si ha habido mucho tejido, mucha apertura del tejido, mucho tejido necrótico, ustedes pueden evaluar darle o no. En las heridas contaminadas siempre se da profilaxis, ¿ya? Siempre se da profilaxis. En las heridas sucias, infectadas, son heridas más de 6 horas. Acá se le da tratamiento antibiótico, ¿no? Y esta herida no se sutura esta herida. Y este tipo de heridas no se suturan. Estos son ejemplos, por ejemplo, de heridas sucias, donde hay pus, donde hay secreción purulenta, donde hay salida de material fecal hacia el exterior, por ejemplo, una apendicitis complicada con ruptura de asa, donde hay extravasación de el contenido intestinal hacia el peritoneo, ¿no? Esa es una herida sucia. Acá están las clasificaciones, ahí lo pueden ver. Las heridas limpias son no infectadas, en lo que no se encuentra, donde no se encuentra la inflamación, ¿no? No hay inflamación. Limpias contaminadas, heridas contaminadas y heridas sucias. Las sucias son una herida traumática vieja, más de 6 horas. Una herida más de 6 horas no debe ser suturada, porque tiene alto riesgo de infectarse. ¿Para qué van a suturar una herida si saben que se va a infectar? No está por demás. Devitalizado, una herida con tejido devitalizado, aquellas donde hay apertura o perforación de la víscera hueca, ¿no? Herida contaminada, heridas abiertas, accidentales, ya donde por ejemplo ustedes están operando intestino y ups, se les fue el bisturí y abrieron el intestino, ¿no? Es una herida que era limpia, pero que ustedes la transformaron en herida contaminada porque hubo apertura de intestino, ¿no? Esto también es importante porque esto explica por qué dar y no dar antibiótico o por cuándo dar o no dar profilaxis. Como ven, el riesgo de contaminación, es decir, el riesgo de infección de la herida, según el tipo de herida, es inferior en las heridas limpias, no menos de 2%, en la herida limpia contaminada solo 10%, por eso es que tampoco ahí evalúas si das o no das, ¿no? El riesgo es menor. En cambio, en las heridas contaminadas ya es un riesgo evidente, ¿no? 20% ya es un riesgo que hay que tener en consideración, por eso que se da profilaxis. Y en las heridas sucias es un riesgo más del 40%, ¿no? Ahí sí o sí se da terapia antibiótica como tratamiento. Por profundidad, heridas superficiales, cuando ya, eso ya lo hemos visto, en celular subcutáneo nada más, heridas profundas, cuando ya afecta más, aponeurosis. La aponeurosis es tejido fibromuscular que protege al músculo, ¿ya? Es una fibrita que se encuentra justo encima del músculo, y al tejido nervioso, los vasos. Las heridas penetrantes, cuando son heridas donde se producen una apertura hacia la cavidad, llámese tórax o abdomen. Las heridas por empalamiento son cuando hay incrustación de estas en el orificio anal o vaginal, ¿no? Es un empalamiento. Por la forma que adopta la piel, ¿ya? Cada sencillo serán líneas rectilíneas, arqueadas según el trayecto, angulares cuando hay unión de dos rectilíneas, estrelladas. El estrellado es el característico de las heridas contusas, ¿ya? De las heridas contusas, cuando, por ejemplo, alguien se cae y golpea su cabeza sobre el pavimento, ¿no? Ahí se produce una herida en forma de estrella, ¿no? Estrellada, ¿no? Las puntiformes, ¿no? Cuando se producen por los verduguillos, ¿no? De poco orificio de entrada, pero de mucha laceración interna. Y están las irregulares, ¿no? Que no tienen forma. Las heridas estrelladas, las heridas profundas, ahí ven, ¿no? Que la piel pasa grasa, pasa músculo, ¿no? Ahí lo primero que hacen es coser músculo, luego cosen la fascia, ¿no? Primero cosen esto, que es el músculo, luego cosen la fascia, luego el celular subcutáneo y al final la piel. Así se hace, ¿no? Una herida penetrante
Una herida profunda, ¿no? Donde hay que hacer inmediata. Según la pérdida del tejido. Esto también, ¿no? Tienen que tener en cuenta, es importante, porque ustedes van a ver en cuando hay pérdida y no o no de sustancia. Cuando hay pérdida de sustancia, cuando hay pérdida de esta herida tiene alto grado de ser contaminada y no la pueden dejar así. No les digo que todas se vayan a infectar, ¿no? Sino que tienen alto riesgo de contaminarse porque se ha perdido la barrera de protección, ¿no? Entonces, estas heridas grandes y sobre todo en cara, estas se van de frente a ser atendidos por cirugía plástica para que su injerto, ¿no? El injerto puede ser de muslo, el injerto hay más característico que es el de muslo, antebrazo, tórax, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias, sí, ¿no? Entonces, ellos, cuando hay pérdida de sustancia, de frente, lo requieren. Cuando no hay pérdida de sustancia y ustedes evalúan que el colgajo no tiene bordes necróticos, pues ustedes lo suturan simplemente evaluándolo, ¿no? Si es que es una herida menos de 6 horas, se sutura. Si es una herida más de 6 horas, no se sutura. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si la herida ya es 6 horas y no llegó a ustedes, ¿no? Simplemente le dan antibióticos, curaciones diarias, y si al tercer día ustedes ven que la herida va bien, ya no hay tejido necrótico, ya no hay signos de inflamación ni de infección, pueden suturar. Eso se llama cierre por tercera intención o cierre diferido, ¿ya? Acá están heridas con colgajo o pediculadas, ¿no? Las heridas con pérdida de sustancia o sin pérdida de ella, ¿no? Ahí están, ¿no? Cuando existe un pedículo, si el pedículo tiene bordes limpios, no son necróticos, son bordes bien vitalizados, es decir, rojos, donde se ve la circulación, ese tejido se sutura, ¿no? Y los tejidos con pérdida de sustancia los refieren y los mandan para un hospital de mayor complejidad para que lo vea cirugía plástica y le ponga su injerto. Bueno, estas son las clasificaciones, ¿no? Accidentales y quirúrgicas en el tipo de heridas, superficiales y profundas, abrasivas, con bordes nítidos e irregulares, ¿no? Según el tipo del borde, con la presencia de colgajo o sin esta, ya lo hemos visto, sencillas o complejas, ¿no? Las complejas es cuando hay compromiso de más estructuras, las sencillas son cuando hay solo compromiso de piel y celular subcutáneo, las complejas y ellos son cuando hay compromiso de vasos, nervios, músculo, tendones, ligamentos, ¿no? Las mutilantes cuando hay pérdida de alguna extremidad, las no mutilantes cuando no hay, penetrantes cuando hay acceso hacia una cavidad, puede ser tórax, puede ser abdomen, por arma de fuego y por arma blanca, ¿no? Según el objeto. Bueno, acá, ¿qué van a hacer en las heridas, no? En las heridas generalmente tienden a complicarse, algunas de ellas, ¿no? ¿Cuál es la principal complicación de las heridas? Que aparecen generalmente al tercer día. A partir del tercer día, las infecciones del sitio operatorio o las infecciones de la herida suturada, ¿no? Cuando hay una complicación de esta herida, cuando también hay mala cicatrización. Cuando hay mala cicatrización, cuando el paciente es desnutrido, ¿no? Porque ustedes van a ver más adelante que para que se dé una óptima cicatrización, el paciente tiene que tener un buen estado nutricional, no tiene que tener anemia, tiene que tener unas buenas concentraciones de hierro en sangre, porque vamos a ver que el hierro es importante para formar la agregación plaquetaria y la formación del tapón de fibrina. Es importante. También las proteínas, ¿no? Porque muchas de estas son importantes para la formación de nuevos elementos formes. ¿Qué más? ¿Qué otro va a complicar la idea? La distensión abdominal, por ejemplo, cuando un paciente ha sido operado. Un paciente ha sido operado y
presenta posterior a la operación como complicación un hilo paralítico o una obstrucción abdominal, esa herida quirúrgica por la distensión abdominal de las asas intestinales va a generar una dehiscencia de la herida. Entonces, esa también es otra complicación. En el caso de las heridas por sutura, se complican en menor instancia si es que ustedes tienen un adecuado manejo de esta. Si es que la herida que ustedes han suturado está bien afrontada. Si no han dejado espacio muerto o espacio negro en la herida, le voy a explicar cómo es el espacio muerto, espacio negro en la herida, ¿no? Si es que no han dejado alguna material extraño dentro de la herida, ¿no? Todas esas características ustedes tienen que evaluarla en su herida, y si es que ustedes cumplen todas y las observan todas con meticulosidad, ustedes van a ver que su herida no se complica. Algunos signos y síntomas que tienen que tener en cuenta cuando aparecen estas complicaciones: la fiebre en el paciente, el dolor, signos de flebosis, es decir, enrojecimiento, hinchazón de la zona, se pone más brillante, duele, se siente caliente, ¿no? Cuando sus apósitos se tornan de un color rosado por pérdida sanguínea por exudado, ¿no? También separación parcial o total de los bordes de la herida. Del mismo modo, cuando hay, por ejemplo, un aumento de la presión en la herida, hay dehiscencia de los puntos. Estos se separan y al final uno tiene que cortar los puntos, lavar la herida, hacer un cierre por tercera intención. O si es que uno ya ve que la profundidad de la herida es pequeña, mínima, deja que cierre por segunda intención, es decir, lo dejo solito. Lo lavo hasta que cierra, ¿ya? Toda herida cierra por sí sola. Lo único que hacemos nosotros con el manejo de las heridas y de las suturas es ayudar a que ésta no presente complicaciones y cure más rápido. Es lo único que hacemos. Previo a la curación, valorar siempre la herida, ver la profundidad, ver los tejidos, pérdida de sustancias, si hay tejido necrótico o no, si hay algún cuerpo extraño o no, lo retiro. La ubicación también, ¿no? El aspecto, ahí, si es necrótico, no es necrótico, si está vascularizado o no está vascularizado, el diámetro, ¿no? Para ver, el compromiso de tejido, si es que llegó hasta músculo, fascia, tendón, tejido. Si hay tejido granulatorio. El tejido granulatorio es un tejido nuevo, es un tejido que aparece más o menos al quinto o sexto día de que una herida ha sido, por ejemplo, esta herida, hay pérdida de sustancia. Lo único que se hace acá en esta herida, por ser pequeña, menos de 5 centímetros, es que cierre por segunda intención. Y ustedes, cuando curen este tipo de heridas, que más o menos al cuarto o quinto día aparece un tejido rosado, como granitos encima de la herida. Un rojizo clarito. ¿Ya? Ese es el tejido de granulación. ¿Qué significa? Cuando ustedes ven ese tejido, que están lavando bien su herida y que están tratando bien al paciente. Ese tejido de granulación es un tejido bueno, es un tejido que va a ayudar a reepitelizar la herida. ¿Ya? Es importante también ver, por el contrario, si hay necrosis. Si hay necrosis, toda necrosis tiene que ser quitada, se quita. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de que la herida se infecte, ¿no? También si hay exudado, edema, ¿no? Pérdida permitirá planificar los cuidados de acuerdo a las características, exacto, ¿no? Ustedes van a planificar con estas características qué van a hacer con la herida. ¿Lo refiero, no lo refiero? ¿Lo suturo, no lo suturo? ¿No? Veo, ¿qué hago? Más de 6 horas, menos de 6 horas, ¿no? O sea, veo. Tengo que evaluar. Hemorragias. Es muy importante esto en una herida, porque no solo estamos acá para ver la herida y suturarla, ¿no? Sino para saber interpretar cada una de las características que se presenten en las heridas que nosotros tenemos. Es importante eso, saber actuar. Si ustedes saben actuar, van a ver que todos sus pacientes van a irse
con la seguridad de que fueron bien atendidos. La hemorragia es toda pérdida de sangre fuera del compartimento vascular, ¿no? Cuando hay extravasación por lesión vascular de material intravascular, es decir, la sangre, con sus elementos formes, y pérdida de dicho volumen, ¿no? En casos de hemorragias, el cuerpo pone en marcha miles y miles de quimiotransmisores, células, plaquetas, linfocitos, monocitos, polimorfonucleares, fibroblastos. Es todo un conjunto de procesos destinados a que se dé la coagulación, que se forme el coágulo en primera instancia. Primera instancia, formación del coágulo. Hay agregación plaquetaria. Pero ¿qué aparece inicialmente en toda herida vascular? Lo primero, la primera línea de defensa es la vasoconstricción, ¿no? La vasoconstricción, que el vaso, por ser lesionado, haga vasoespasmo, que se cierre. De tener la luz abierta, se contraiga, porque los vasos también tienen músculo liso en su capa media. Ya también tienen, o sea, también se pueden contraer, pueden hacer vasoconstricción. Ya, formación del coágulo del tapón de dicho vaso, eso es el segundo paso, ¿no? Primero vasoconstricción, luego formar el tapón plaquetario, ¿no? Para así disminuir el sangrado y este sea efectivo. Acá, de manera rápida, según el tipo arterial, venoso y capilar, ¿no? Según el vaso dañado. Ahora vamos a aprender a identificarlo. ¿Ya? Según el tipo de sangrado, si es por la nariz, epistaxis, por el oído, otorragia, hematemesis, cuando es producido por el tubo digestivo, ¿no? El tubo digestivo alto, ¿ah? Alto, tubo digestivo alto, llámese del estómago y sus alrededores hacia arriba. Es decir, puede ser antro, puede ser píloro, cardias y esófago. Más abajo no. ¿Por qué? Porque más abajo está el antro pilórico, y el antro pilórico es un esfínter que siempre está cerrado, ¿ya? Entonces, las hematemesis, cuando hay hematemesis, hay por sangrado de mucosa gástrica. La hematemesis, mucosa gástrica, así piensan. Hemoptisis, cuando hay sangrado de la vía respiratoria, ¿ya? Hemoptisis. Ejemplo, ¿quién hemoptisis? El más frecuente, tuberculosis. La tuberculosis, ¿no? Primera. Segunda, las bronquiectasias. Terceras, las asbestosis, ¿no? La formación de la caverna del asbesto, ¿no? Por ejemplo, las infecciones por hongos también, ¿no? Las rectorragias. La rectorragia es sangre roja. Sangre roja. Por ejemplo, las producidas por hemorragias, las diverticulosis, las angiodisplasias del intestino. La melena, cuando hay sangre negra. Sangre digerida, ¿no? Sangre digerida del aparato digestivo también. Pero este aparato digestivo es el aparato digestivo después del píloro. Ya después del píloro, del estómago hacia abajo. Del estómago sigue el duodeno. Ya de la porción del duodeno hacia abajo, cuando sangra duodeno, por ejemplo, una úlcera péptica duodenal, ¿no? Esos producen melena. Cuando sangra, por ejemplo, el ilion, cuando sangra, por ejemplo, la última porción de la válvula iliocecal, ¿no? Ahí son. La uretrorragia es cuando hay sangrado de la vía urinaria, ya generalmente cuando hay ruptura de alguna porción de la uretra. Metrorragia, un sangrado del útero, o sea, metrorragia es cuando hay sangrado más de 7 días y en una cantidad más de 80 mililitros. Las hemorragias pueden ser capilares, superficiales, venosas, arteriales. La principal diferencia, y quiero que se lleven esto, es que el sangrado arterial chispea.
es pulsátil, ¿ya? Tiene gran cantidad de pérdida sanguínea, ¿no? Esta no chorrea así como un sangradito venoso, ¿no? Esta chispea, sale en grandes cantidades, moja bastante. Las venosas, este tipo de sangrado chorrea, ¿ya? Es un sangrado menos prominente, pero no tampoco menos importante, ¿no? Es importante también. Hay vasos que son de gran calibre, como las yugulares, como la cava, que tienen gran volumen sanguíneo, ¿no? La característica de las venas es que son grandes, se distienden bastante. Hay bastante vasodilatación para contener mayor volumen sanguíneo. Entonces, estas cuando son laceradas, también hay gran pérdida, pero no en la misma intensidad que una arteria, porque la arteria mueve sangre a presión, ¿no? Por eso es que es presión arterial, ¿no? Porque ustedes lo miden de la arteria, no de la vena, porque en la vena se reportan las presiones con las que el corazón envía la sangre a las extremidades, ¿ya? Acá van a manera gráfica, miren, la arterial chispea, ¿no? Sale de manera intermitente porque es pulsátil. La venosa chorrea, es continua, de menos cuantía. Sangre rojo oscuro. A veces no identifican eso del rojo oscuro, rojo brillante. Es rojo brillante porque es bien oxigenada, una sangre rica. Es rojo oscuro porque es una sangre poco oxigenada, es una sangre venosa que ya circuló. El capilar es un sangrado que gotea. Un poco gotea. Acá rápidamente lo de los grados que le estaba hablando, ¿no? Lo pueden dar una leidita para ver los grados, pero lo importante de esta tabla es que ustedes sepan identificar cuándo es que hay síntomas. Los síntomas se establecen de manera sucinta, o sea, de manera evidente, en el grado 3. A partir del grado 3, cuando sangra más de 1500, los signos ya son evidentes. Hay una frecuencia cardíaca, es decir, una taquicardia franca. Hay una franca disminución de la presión arterial. Disminuye la presión de pulso, la frecuencia de pulso también. Disminuye el filtrado glomerular y con eso te lleva a un gasto urinario bajo, ¿no? El paciente ya se muestra agitado, confuso, tiene síntomas neurológicos, ¿no? Entonces, el grado 3, ustedes van a ver, cuando un paciente encuentren así, ese paciente está en grado 3 del shock. Es decir, debe ser, ¿qué le van a hacer a ese paciente? Lo bolean, le ponen cristaloides a chorro, 2 vías periféricas a chorro, y evalúan la posibilidad de ponerle sangre total. Ya siempre se pone sangre total, con plaquetas, elementos formes, todo, con factores de coagulación, todo, sangre total, ¿ya? Y el grado 4 es un paciente que ya está en estado de shock, ¿no? Está en un shock hipovolémico grave. Acá ya hay pérdida de más de 2 litros de sangre, ya hay el paciente está letárgico, no responde, y este paciente necesita desde un inicio pasarle tanto cristaloides para aumentar la volemia y mejorar la presión, como elementos formes, es decir, transfusión sanguínea, a la par se les hace los dos. Control de las hemorragias. Esto es algo que se hace de manera muy sencilla, ¿ya? Esto sí vamos a pasarlo bastante rápido porque hay cosas puntuales que deben saber de esto. Lo primero que deben hacer, presión. Cuando ven que la sangre que el sangrado es de tipo venoso, que chorrea, le hacen presión. La mayoría de veces va a parar con eso. ¿Le hacen presión con qué? Con una gasa. Con una gasita limpia, le hacen presión sobre la herida. Le hacen presión sobre la herida y ahí lo mantienen hasta que deje de sangrar. Si para el sangrado, lo envuelven con un cabestrillo o con una venda y lo dejan ahí, se acabó. Si es que esto no funciona, van a ir al siguiente paso. Ya, el primero es presión directa, ¿no? Se aplica sobre la herida, la compresa con una tela limpia, pueden usar también
pues, una tela limpia. Pueden usar gasas, siempre con guantes, por favor. Si no dispone de compresas o telas, puede hacerse directamente con su mano, si es que no la tuviese, ¿no? La mayoría de las hemorragias se pueden controlar con presión directa. La presión directa con la mano puede ser sustituida por un vendaje compresivo. También se puede hacer un vendaje compresivo en vez de la sustitución por la mano. Pero muchas veces este vendaje compresivo es de toda la circunferencia del brazo o de la circunferencia de la extremidad y puedes quitar la irrigación sanguínea a otra estructura anatómica porque pusiste con mucha presión el vendaje y puedes generar necrosis del tejido. Es muy importante no tener cuidado con eso. Esta técnica generalmente se utiliza con la elevación de la parte afectada, ¿no? Presión directa, se aplica el apósito, si es necesario, se sostiene el apósito con un vendaje o con un cabestrillo. Si es que esto no funcionase, se pasa a la elevación del miembro. ¿Cuál es el objetivo de esto? Todo tiene su porqué, ¿eh? El objetivo de esto es disminuir o aumentar la resistencia vascular periférica para que disminuya el riego sanguíneo a la extremidad. ¿Cómo se hace? Ustedes elevan la extremidad dañada, llámese pierna o brazo, sobre el nivel del corazón. ¿Ya? Tiene que estar sobre el nivel del corazón. Le alzan el brazo, le alzan la piernita, ¿para qué? Para que aumenten resistencia vascular. Entonces, al aumentar la resistencia vascular va a llegar menos sangre hacia la extremidad y va a sangrar menos, ¿no? La parte lesionada disminuye la presión de la sangre. Claro, porque llega menos sangre porque hay más resistencia vascular. O sea, disminuye la presión en ese lado. Aparte facilitan el retorno venoso, hacen que la extremidad esa tenga más retorno venoso y la sangre desde la puntita del dedo sea recogida por las venas y sea llevada al corazón. Presión directa sobre la herida. La presión directa sobre la herida, sobre la arteria, se va a dar cuando ya no ha funcionado tampoco la elevación del miembro. Generalmente esta se da simultánea. Veo, no me funciona la 1, le elevo el miembro, no funcionó, le presiono la arteria. Tienen que tener en cuenta que la presión sobre la arteria tiene que ser soltada en algún momento, porque ustedes están comprimiendo una arteria que lleva sangre también a los tejidos, ¿no? Entonces, tienen que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Para evitar que se lesione el tejido, que se muera, que haya necrosis de músculo, necrosis de tejido nervioso y produzcan una disfuncionalidad de la extremidad afectada, ¿no? Esta técnica reduce la irrigación de todo el miembro y no solo de la herida. Tienen que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces puede producir lesión. No lo tengan ahí aplastado 1 hora o 1 hora y media, ¿no? Suéltenlo, que salga un ratito la herida, ¿no? Que se pierda un poco de volumen, para que irriguen el resto de tejidos, ¿no? Los nervios, los músculos, ¿no? No me vayan a tener ahí presionado todo eso y luego llega la extremidad con daño neurológico, con atrofia muscular, ¿no? Entonces eso sí va a perder la funcionalidad del miembro, ¿no? Y ya no va a servir de nada, ¿no? Si es hemorragia en miembros superiores, la presión se debe hacer sobre la arteria humedal, claro, o la arteria braquial, cara interna del tercio medio del brazo, exacto. Esta presión disminuye la sangre en el brazo y antebrazo y mano. Y cuando es en la pierna, sobre la arteria femoral, rama de la ilíaca. ¿Ya? Entonces, ahí es, si es que es en la pierna, en la arteria femoral, que está en la cara interna del muslo, más o menos a 2 dedos de la ingle. Ya, ahí está, esa es la que está presionando, es la femoral. Claro, ese dibujo no es anatómico, ¿no? Es simplemente referencial. Así no va la arteria femoral, ¿no? Es hemorragia en miembros inferiores, ¿no? Sobre la ingle, sobre la arteria femoral, esta presión disminuye la hemorragia en el muslo, pierna y pie. Lo mismo, ¿ya? Tener en cuenta que no tienen que tener mucho tiempo presionado eso. Lo sueltan cada tiempo. Generalmente es de 3 a 5 minutos que se suelta eso. El torniquete. Acá, como les dije, es para las amputaciones. Si hay alguna extremidad amputada, torniquete. ¿Ya? Se utiliza su torniquete. El torniquete, cuando la extremidad no es amputada,
Y cuando hay tejido que tú quieras salvar, por ejemplo, en una laceración vascular arterial que no deja de sangrar, ni con presión arterial, ni con presión del tipo venoso, no le encuentran la arteria, ¿no? Entonces se hace un torniquete. Este torniquete, ustedes lo ponen con la ayuda de un cabestrillo y de una férula, o sea, una barra, puede ser de metal, de madera, ¿no? Eso lo vamos a ver en la práctica y vamos a practicar cómo se hace esto. Ustedes le hacen presión, ustedes ven que deja de sangrar y controlan 15 minutos, 10 a 15 minutos, y ustedes, luego que ha pasado esos 10 a 15 minutos, sueltan el torniquete y dejan que esto sangre por unos 2 minutos para que se irrigue la parte del miembro, así como se los mencioné en la compresión arterial, ¿no? Entonces, y nuevamente vuelven a ajustar nuevamente, ¿no? Vuelven a ajustar el torniquete y otra vez ven que no sangra, otra vez controlan sus 10 a 15 minutos. Así lo pueden hacer 6 ciclos, ¿ya? 6 ciclos. 6 veces pueden hacer eso. Les da más o menos entre hora y hora y media para trasladar a su paciente. Utilice una venda triangular doblada, ya. Eso lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Para hacer el tipo de torniquete. ¿Ya? Se da 2 vueltas alrededor del brazo, pierna, haga un nudo simple en los extremos de la venda, coloque una vara corta y fuerte, ¿no? Y se traslada, obviamente. El frío también produce disminución del sangrado por vasoconstricción, por vasoespasmo. Algunos instrumentos que pueden usar, el esfingomanómetro, pinzas, ¿no? Acá otros instrumentos que se usan, por ejemplo, por los sangrados esofágicos, que son los balones de Steinstacken-Blackmore, ¿no? Esos son los que se usan para el esófago, ¿no? Otros que se usan son ¿cómo se llaman? Los balones de presión sacroiliaco, ¿no? Esos son balones que se usan en gestantes, cuando hay ruptura uterina o en fracturas de pelvis, ¿no? Primeros auxilios, ¿qué tienen que tener en cuenta? Descubrir la parte afectada, retire el cuerpo extraño, se realiza la revisión de la herida, si hay presión, no es presión sobre esta, ¿no? Si la herida es mediana, grande, ¿no? Si sangra o no sangra, si el sangrado no se detiene, va a colocar su gasa, los pasos que les dije, ¿no? Si es que este tampoco se detiene, ya va pensando en trasladarlo, ponerle su torniquete, ¿no? Lo traslada por la emergencia, apliques medidas anti-shock. Todas las medidas anti-shock va a ser las medidas que van a permitir que el paciente deje de sangrar. El levantar las piernas hace que el retorno venoso se vaya hacia el corazón. Entonces va a facilitar la cantidad de sangre que llega al corazón. Entonces, si tú facilitas la cantidad de sangre que llega al corazón, vas a mejorar el gasto cardíaco porque estás mejorando tu precarga. A más precarga, más gasto cardíaco, entonces mejor presión arterial, se perfunden mejor los tejidos. Entonces, ese es el motivo por el cual tienes que tener a esas medidas, ¿no? Levantar las extremidades, brazos, piernas, mantener al paciente siempre echado. Y bueno, el último, el traslado al pacientito, ¿no? Las heridas en boca rápidamente, con presión, generalmente con presión, con una gasa compresiva, paran. Es mucosa, capilares, ¿no? Ahí no hay vasos de gran calibre, excepto sea en paladar o una herida muy profunda, en paladar duro o blando, ¿no? Que dañe el esfingo palatino, ¿no? Primeros auxilios en caso de hemorragia de boca, siempre, ¿no? Compresión, generalmente todo esto es detenido con una compresión, coloque una gasa sobre la herida, pide al afectado que mantenga la presión entre los dedos pulgares. Si sangra un alvéolo dentario, en ese caso, tiene que morder una gasa. Ya, si es que este no para, que pese a que ustedes le ponen la gasa, sacan la gasa y le ponen una nueva, ¿ya? O le ponen una encima. ¿Ya? Y si a pesar de eso no sangra, lo llevan por emergencia para que le hagan su sutura del alveolo dentario. Si el sangrado persiste, se usa con una nueva, y si la herida es grande y persiste el sangrado, traslado, ¿no? Cicatrización. Acá vamos a ver rápidamente las fases de la cicatrización. ¿Qué tienen que saber de esto? Que la cicatrización es continua. No son un paso después de otro, es continua
y superpuesta, ¿no? Entonces, la fase inflamatoria es la primera fase, donde se da la hemostasia, donde inicia la vasoconstricción. Generalmente dura de 1 a 15 días. La fase proliferativa es una fase de reparación, donde hay depósito de tejido colágeno tipo 3, ¿ya? Donde hay depósito de fibrina, donde hay reclutamiento celular, donde se comienzan a liberar los factores quimiotácticos, ¿no? Factores de crecimiento vascular, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Factor de crecimiento transformante beta, ¿no? El factor de crecimiento diferenciado de plaquetas, ¿no? Esos factores son los que van a permitir que se dé la fase proliferativa o de reparación. Y la fase de maduración es una fase donde hay, como el nombre dice, remodelar. Hay cambio, sustitución de un tejido por otro. Por ejemplo, el tejido colágeno tipo 3 es sustituido por colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 es el colágeno predominante en la piel, ¿no? Entonces el colágeno tipo 3 es característico de la fase de cicatrización, ¿no? Hay más de 18 tipos de colágeno. Por ejemplo, acá en la fase de maduración es donde se va a dar la fase de contracción de la herida, ¿no? Con la contracción de la herida, la pérdida de la costra y la epitelización del tejido, ¿no? Eso pasa en la fase de maduración. En la fase inflamatoria, hemostasia y coagulación, reacciones inflamatorias, inician los factores quimiotácticos. El primero que aparece, la primera célula que aparece son los neutrófilos, ¿ya? Los neutrófilos que se encargan de la fagocitosis. Luego de que aparecen los neutrófilos, aparecen los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares que van a ser también encargados de la fagocitosis. Después aparecen los macrófagos, ¿no? Que también son encargados de destruir algunas bacterias por ahí que se hayan colado. También en la fase de proliferación. En esta fase de la proliferación predomina el factor de crecimiento diferenciado de plaquetas. Es el principal factor que va a modular la migración de los famosos fibroblastos. ¿Para qué? Para que estos fibroblastos puedan formar el tejido, es decir, la fibrina, ¿no? Va a formar la fibrina para que formen el tapón plaquetario. El tapón plaquetario y formen la lámina de fibrina, que va a ser la lámina de depósito de otras células para que se siga formando así la cicatrización. La fase de diferenciación consta de 3 fases. Primero, la maduración, donde hay la remodelación del tejido. El tejido colágeno tipo 3 se convierte en tipo 1, la cicatrización se va dando de por sí, hay contracción y agregación de fibroblastos. Los fibroblastos van a comenzar a producir más fibrocolágeno y se va a dar la contracción de la herida. Y la epitelización es una migración de células epiteliales de alrededor de la herida. Bueno, acá es un resumen. Fases de la cicatrización, ¿no? Acá lo pueden leer después, hemorragias, cómo se dan, ¿no? Los vasos linfáticos cuando hay daño de estos. Lo primero que les dije, siempre hay vasoconstricción mediado por el sistema nervioso, liberación de catecolaminas, es decir, adrenalina, noradrenalina, células cebadas compuestas por vasoactivos, por ejemplo, óxido nítrico, histamina, ¿no? Bradicinina, serotonina, ahí están, ¿no? Inicia el proceso de diapedesis. El de diapedesis es el proceso de migración celular. Por ejemplo, una célula cebada migra y se convierte en neutrófilo, polimorfo nuclear, ¿no? Y se encarga de hacerse el barrido, ¿no? La limpieza. La lesión, se forma el coágulo de plaquetas, es lo primero que se forma, el coágulo de plaquetas. Luego hay un coágulo hemostático. Este coágulo hemostático va a liberar factores quimiotácticos. La principal acá dice, importante productor de citocinas. La principal citocina producida es interleucina 1, ¿ya? Esa es la principal. Libera factores acá de coagulación para producir la fibrina. Y esto va a formar mi tapón de fibrina, no mi placa de fibrina, que va a servir de adherencia para otros elementos formes.
y forma una malla, la malla de fibrina, para la migración y adición de células inflamatorias y fibroblastos, ¿no? Células inflamatorias, llámese neutrófilos, macrófagos, más eosinófilos, ¿no? Más células mediadoras de crecimiento transformante de plaquetas, de factores vasculogénicos, ¿no? Es decir, que hagan nuevos tejidos, ¿no? La vasculogénesis significa, es el proceso en el cual el tejido produce nuevos vasos, ¿no? Para así mejorar la circulación y que se dé de manera adecuada la reparación de ese tejido. La fibroplastia es el fenómeno de cicatrización. Este que ven acá es PDGF, es Ground Factor, o sea, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Ya? Ese es el principal mediador para la fibroplastia, o sea, para la formación de agregación de fibroblastos y la formación de tejido de fibrina, la malla de fibrina, ¿no? Enlaces cruzados, depósito de colágeno, ya saben qué colágeno es, tipo 3 primero, después tipo 1, proteínas de matriz, ¿no? En las 10 horas ya hay incremento de la síntesis de colágeno, 5 a 7 días síntesis de colágeno alcanza su máximo. Entonces, más o menos en estos 5 a 7 días es donde ustedes ya tienen una fuerte adherencia de la herida y ya pueden retirar el punto, ¿no? Ya pueden retirar el punto, ahí eso es un factor importante. La remodelación únicamente es el cambio de tejido. Cambias colágeno tipo 3 por colágeno tipo 1 y contracción por los fibroblastos, y se restablece el equilibrio de la síntesis del colágeno, ¿ya? O sea, el colágeno que era tipo 3 pasa a tipo 1. Y la reparación fibrosa, ¿no? En la reparación fibrosa es importante resaltar cuando hay una exacerbada respuesta a esta, es donde se dan, por ejemplo, las heridas hipertróficas, las heridas que van a formar una cicatriz prominente, que pueden ser de tipo hipertrófico, que después se reparan y quedan lisas, o las cicatrices queloides, que luego de pasar la hipertrofia persiste la hipertrofia y siguen formando tejido, ¿no? Entonces este tipo de proceso se da acá, ¿no? En el proceso de remodelado. Bueno, este es un resumen de cómo se da, ¿no? Primero, fibrina, plaquetas, coágulo de hemostasia, tapón de plaquetas, proceso inflamatorio para llamar a las células mediadoras para reclutar más de estas, se secretan linfocitos, macrófagos, neutrófilos, el principal neutrófilo, se da el proceso de filoplastía para la formación de colágeno y la epitelización y la remodelación, y lo pueden leer. Todo ya se los he descrito de manera muy puntual, ¿no? Tipos de cicatrización. Eso es importante para ustedes. Van a determinar cuándo suturan y cuándo no suturan. Cuándo van a hacer que una herida cierre solita y cuándo van a suturar la herida inmediatamente. Cuándo le van a decir al paciente, tenga sus antibióticos, viene en 3 días, o viene mañana para lavarle la herida y en 3 días vemos si lo suturamos o no. Cierre por tercera intención, cierre diferido, esa es tercera intención. Ya, por primera intención, cuando se aproximan los de limpia, por ejemplo, una herida de sala de operaciones, una herida que ustedes suturan, hacen la adecuada medida de asepsia y antisepsia y la catalogan como una herida limpia que ha sido producida, por ejemplo, por un cuchillo, por una navaja, ¿no? Entonces, por un elemento no contaminado, suturan y nada más, ¿no? Primera intención. Segunda intención, cuando lo dejan sanar por sí solo, generalmente las heridas pequeñas con pérdida de sustancia, ¿no? Que ustedes saben que al afrontar la herida va a quedar con mucha tensión, y la tensión va a producir necrosis, y la necrosis va a producir que esos puntos se debiliten. Entonces ustedes dicen, no, esta herida se da para cierre por segunda intención. Este cierre por segunda intención consiste en dejar a la herida sola, que sane. No intervengo en nada, simplemente la voy guiando, le hago lavados diarios y veo cómo evoluciona. Y evalúo si es que necesita o no antibióticos, como profilaxis.
o como tratamiento. Y las por tercera intención generalmente son heridas que son contaminadas, que vienen después de las 6 horas, donde hay una gran herida y a mi criterio todavía hay mucho tejido inflamatorio, la herida está sucia, entonces yo le digo al paciente que tome sus antibióticos, cubro la herida, lo cito al día siguiente, lavo la herida y en 3 días evalúo si es que esta es sucinta para ser suturada o no. ¿No? Eso ya depende del criterio. Tampoco van a dejar una herida tan grande abierta, ¿no? Si es de pequeño calibre, sí, pues. Cicatrización por corte y tensión es generalmente cuando utilizas los injertos. ¿Ya? Las formas patológicas que ya les he venido diciendo, la hipertrófica, cuando hay una exacerbada fibroplastia, una atrófica cuando no hay cicatrización, queloide cuando a esta hipertrofia se exacerba y no para, y la cicatrización inadecuada. ¿No? Cicatrización hipertrófica es una cicatriz prominente, pero que después de un tiempo aplana. Y la queloide es la que nunca se plana, siempre hay proceso hipertrófico. La cicatrización atrófica es la que generalmente es plana, nunca llega a curar por completo. Y la defectuosa es una herida hueca que nunca ha podido ser cicatrizada, ¿no? Factores que influyen en la curación de las heridas, ahí están los factores, la nutrición, las hormonas, la circulación, ¿no? Las enfermedades sistémicas, los diabéticos, por ejemplo, la edad, los adultos mayores más de 65, estado metabólico, también los diabéticos, ¿no? Nutrición, los nutridos, ¿no? Los factores de la herida, las infecciones, que haya mucha fricción, que haya mucha tensión en la herida, factores mecánicos, cuerpos extraños cuando los dejo adentro, curaciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, que hayan sido con una mala técnica, y las características de las heridas necróticas grandes que son suturadas, pese a que no deben de ser suturadas. No, muy bien, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si no, para pasar a explicarles cómo es que debemos abordar una herida y suturarla. Los escucho, si es que tienen alguna pregunta, si no pasamos Sí, buenas tardes. Mi pregunta sería, cuando la sutura, ya lo sutura y después hay un sangrado, ¿qué se hace? ¿Se quita los puntos y se vuelve a evaluar? Claro, o sea, si por ejemplo, si es que hay un sangrado evidente después de que uno ha suturado al paciente, lo que tiene que hacer es nuevamente aperturar la herida y buscar el punto de sangrado, porque si es que no haces la correcta hemostasia, esa estructura que se ha quedado, por así decirlo, perfundida, rota la parte vascular, va a seguir sangrando, porque no hay ningún objeto mecánico, llámese sutura, que pueda contener la hemorragia. Entonces, si ves eso, sacar los puntitos y lastimosamente tienes que volver a coser, vas a buscar tu punto de sangrado y vas a suturar lo que dejaste adentro libre, ¿no? Y sin la adecuada hemostasia. Como repito, ¿no? Una herida una herida bien suturada jamás debe de sangrar. Ahorita vamos a ver en las características que tienen que tener las suturas. Una de ellas es que tiene que estar correctamente, la hemostasia tiene que estar de manera correcta, no tiene que sangrar la herida. Una herida bien suturada no sangra. Y si sangra, abro nuevamente mi punto y veo dónde está sangrando y lo suturo, ¿no? Si está sangrando el músculo, agarro mi catwood crómico o mi Vicryl y lo suturo, ¿no? Y tengo que hacer hemostasia. Mi herida no se puede ir sangrando. Mi herida tiene que irse limpia, ¿no? Sin evidencia de sangrado. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra inquietud que tengan? Yo otra vez. En el caso de... Dime. Bueno, ese caso fue un familiar. Le hicieron una cesárea y era para retirarle los puntos. En ese caso me autorizaron a mí a retirarle. Pero, o sea, era un punto, una sutura subdérmica. Subdérmica.
Ujú, Supuestamente, porque eso lo jalan de un lado y ya se sale solo, ¿no? claro. Pero al momento de hacerlo no cedía. Y tuve que ir otra vez donde la obstetriz y a otra obstetriz y me dijo que habían hecho la sutura mal. Ya en ese caso ya no lo pude retirar. En esos casos, ¿cómo debo actuar? Y por ejemplo, en esos casos tienes que llevarlo a un cirujano. ¿Para qué? Para buscar, si es que ha hecho, mira, no creo que haya hecho mal la sutura. Lo que ha pasado ahí, de seguro han dejado alguna zona de la sutura generalmente enterrada. Porque las suturas subdérmicas, cuando son por cesáreas, tienen un punto al medio. Al medio tienen una unión. Y si no cortas la unión, no va a salir la sutura por ambos lados. Algunos lo dejan así. A veces es mejor siempre ir al cirujano, porque hay una técnica donde se deja un punto subdérmico enterrado. ¿Para qué? Para que no haya dehiscencia de la herida. Entonces pudo haber sido que dejen un puntito al medio, que es un puntito que se tiene que cortar y se salen por ambos extremos. O sea, jalas la sutura del lado izquierdo y jalas la del lado derecho. Y donde tienes que cortar no es el extremo, sino es el medio. Pudo haber sido así, que cortaste un extremo y no salía, jalabas el otro lado y no salía. No salía porque todavía está el punto subdérmico del medio. Y si dejaste el hilo ahí, pues generalmente eso es suturado con nylon. El nylon va a hacer una reacción inflamatoria y se le puede formar una herida, una cicatriz muy hipertrófica. Se va a tener sobre la herida un bultito, una cicatriz hipertrófica. El tejido de por sí tiende a eliminar el tejido extraño, ¿ah? Que no sea raro que esa paciente después, el hilito que has dejado adentro, que lo dejaste así, que debiste sacarlo por una incisión pequeña, tienda a salir al exterior. Algunas suturas hacen eso, otras pieles hacen proceso hipertrófico, lo envuelven, es tejido extraño. Por eso es que las suturas, vamos a ver que no son reabsorbibles, hacen tejido fibrótico. Entonces, al hacer tejido fibrótico se va a formar una cicatriz hipertrófica y luego va a tener que ir al cirujano para que haga una pequeña incisión, le cuente el caso y saquen el material que está ahí, ¿no? Eso es lo que va a pasar porque es una sutura no absorbible. No sé cómo habrá actuado tu familiar, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? También tienes que preguntarle, ¿no? Para ver qué van a hacer, si es que nunca sacaron el hilo. Y si lo sacaron, después, pues son buena hora. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿Alguna otra inquietud que tengan? Ya. Muy bien, chicos. Entonces vamos a pasar al último tópico, que son las suturas, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está. Las suturas, ¿no? Ahorita estamos hablando de heridas en cirugía menor, ¿no? El caso que nos contaba la colega es de cirugía mayor, ¿no? En caso de una cesárea, ¿no? Como le decía, en ese tipo de heridas, las heridas tipo Pfannenstein, esas heridas generalmente se dejan un hilo subdérmico que no se ve, ¿no? La sutura es de tipo subdérmico. Y hay algunos tipos de suturas subdérmicas con un punto de anclaje, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de suturas, el punto donde se tiene que cortar es al medio. Y uno se da cuenta porque uno de los extremos, o los dos extremos, perdón, tienen nudo. Entonces, ambos extremitos tienen nudo. Entonces, cuando ambos extremitos tienen nudos, usted tiene que pensar, no, este cirujano lo ha dejado con punto subdérmico enterrado y hay que cortar el del medio. Por eso es que es recomendable que quien retire el punto sea el mismo cirujano, ¿no? Hay otros que sí, le hacen sutura subdérmica, cosen continuo, dejan el extremo del lado izquierdo con el otro extremo suelto. Entonces lo único que tiene que hacer uno es jalar, ¿no? Jala y sale. Pero otros cirujanos no, otros ya se quieren lucir y dejan el puntito subdérmico para que tengan una mejor afectación de la sutura, ¿no?
y crean a veces problemas, ¿no? Porque quien retira el punto no sabe qué suturaste o no sabe qué punto hiciste, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que siempre lo retire el cirujano que ha hecho el punto, ¿no? Entonces esto, lo que estamos hablando de acá es de cirugía menor. También podemos hacer puntos subdérmicos, sí, generalmente donde se hace, en tejidos donde uno no quiere dejar mucha cicatriz, donde no quiere que se vea horrible la cicatriz, por ejemplo, en carita, por ejemplo, en la zona pélvica, ¿no? La señora cuando después de haber dado a luz, ¿no? Cuando el quito ya esté grande, ¿no? Se vaya a la playa. Entonces, ahí es donde ustedes deben hacer una sutura de tipo subdérmico. Entonces ahí vamos a ver, toda la intervención conlleva riesgos, eso ya lo sabemos, igual se lo tienen que explicar al paciente. Por ser menor no es menos importante, por supuesto, no es una intervención, de todas maneras. El consentimiento informado, siempre avisarle al paciente de qué se le va a hacer, qué repercusiones puede tener, ¿no? Según las características de la herida, como se los he mencionado, ¿no? Siempre avisarles. Acá no van a firmar ningún consentimiento, claro, ¿no? Porque no es una cirugía mayor. El consentimiento informado se hace en cirugías mayores. Valorar necesidades, beneficios y riesgos. Ahí es donde ustedes tienen que pensar. Ustedes tienen que ver qué necesita, qué beneficios le voy a dar el suturarla o no suturarla. Si es que no la suturo, le doy más beneficios. Si es que la suturo, tengo más riesgos, ¿no? Entonces, ahí evaluar. No garantiza por completo la evolución satisfactoria, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, que a veces ustedes suturan, lo hacen de la manera más pulcra, lo hacen con la mano. Así se infecta la herida. Entonces eso ya son agentes externos, ¿no? Interrogar sobre posibles alergias, alergia a lidocaína, alergia a algún tipo de material, ¿no? Organización. Siempre conocer la técnica básica, el material y el equipo quirúrgico, sentido común para limpiar el campo, no hacer daño primero, ¿no? Ahí está la infraestructura de la sala, una sala siempre amplia, de uso exclusivo para eso, separación de procedimientos limpios y sucios. Por ejemplo, sucios es un vólvulo de sigmoides nunca debe ser operado en una sala limpia, ¿no? Siempre hay una sala exclusiva para ellos, ¿no? Y generalmente cuando lo hacen en una sala limpia, esa sala limpia ya se quedó cancelada, ¿no? Operan el vólvulo y se acabó. Ya no pueden operar nada más hasta que desinfecten toda la sala, ¿no? Lavado con agua corriente, ¿sí? Lo que generalmente se usa cloruro de sodio para lavar una herida. No laven una herida con todos los días con yodopovidona, ni con isodine, ¿no? El yodo, si bien sirve para desinfectar, después del día el yodo lo que hace es disminuir el tejido de granulación. Entonces, al disminuir el tejido de granulación, no cicatriza bien esa herida. Entonces, me van a lavar con yodo el primer, segundo día, hasta el tercer día, ¿no? Si lo ven muy, muy sucia la herida, ¿no? Con todavía que hay secreción purulenta o tejido necrótico, ¿no? Te sacan el tejido necrótico y lavan bien la herida. Luego de los 2 días, lo único que van a lavar una herida es con cloruro de sodio, nada más. Cloruro de sodio y sus gasitas, ¿no? Una herida bien lavada es una herida que está bien vitalizada, y una herida vitalizada que es lavada debes de sangrar, generalmente sangra, porque es tejido vitalizado, ¿no? Y además, si sangra la herida, no se asusten, no es porque la herida está bien vitalizada y está bien irrigada. Siempre una buena luz, material de curación y cirugía de alcance menor. El material quirúrgico que ustedes siempre tienen que tener, el tipo instrumental, ¿no? La calidad de siempre la calidad es importante, cómo conservarlos, la intervención de manera directa en la obtención de resultados, ¿no? Cada material tiene su uso específico. Ahorita vamos a ver cómo es. El material, ¿no? Ahí está. Ustedes van a usar su mango de bisturí, número 3, número 4 generalmente es el que más se usa, desde el número 20 hasta el número 25. Número 3, a partir del número 15 del bisturí, al 20. Las tijeritas que ustedes usan, tijeritas de Mayo, tijeritas Metzenbaum, en los portagujas, ahí están, portagujas de punta roma, de punta pilosa, ¿no? Acá, las pinzas de disección,
ustedes van a usar la de elección, es la pinza de dirección con dientes. Ya, la con dientes es la que siempre usan. Si van ustedes a coger un tejido blando, llámese músculo, no van a usar la disección con dientes, van a usar la disección sin dientes. O una Adson, ¿no? La Adson es para tejido blando, ¿no? Cuando coges, por ejemplo, hígado, cuando coges vaso, cuando coges intestino, ¿no? Entonces, esas pinzas son las que vas a tener, las que puedes usar. Y las otras, las Mosquito, las Kelly, las Cry, entonces esas pinzas son generalmente para ocluir vasos. Ocluir vasos, agarrar tendones, mejorar la sutura, mejorar el agar, ¿no? Los separadores Farabeu, también los separadores Dix, esos separadores van a servir para generalmente cirugía mayor, ¿no? Para separar estructuras, ¿no? Por ejemplo, al operar vesícula, al operar apéndice, la cesárea, ¿no? Siempre los separadores. Generalmente ustedes no lo van a usar. El bisturí eléctrico, el bisturí que se usa, es un bisturí hemostático, ¿no? De alto corte. El material que te van a usar, guantes estériles, siempre su hojita de bisturí, sus suturas, sea reabsorbible o no absorbible, lo vamos a ver, sus grapas, sus grapadores. Bueno, las grapadoras no lo usan ustedes, ¿no? La grapadora se usa en cirugía mayor. Suturas adhesivas, las jeringas, vendas, los frasquitos para biopsia, si lo van a tomar, su anestésico, ¿no? Ahí están, ¿ven? El mango. El mango es ese mango, el número 4, el que van a usar generalmente para el tipo para el tipo de sutura, ¿no? Entonces, tienen que tener eso. Las tijeras, ¿no? Lo importante es que tienen que tener las tijeritas de mano. Esa es para cortar el hilo. Y la Metzenbau para cortar tejido. Eso es lo importante que tienen que tener para suturar, ¿no? Ya, ahora sí, mira, acá nos vamos a tomar un tiempito, unos 5 o 10 minutitos, para que ustedes entiendan cómo es que tienen que coger su hilo, ¿ya? Cómo es que tienen que seleccionar, cómo es que ustedes tienen que pedir el hilo. Es muy importante que tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque van a saber cómo coser. Por ejemplo, para, por ejemplo, coser músculo, ¿qué van a coger? Para coser músculo van a escoger el Vicryl o Catgut, que son absorbibles, naturales o sintéticos. ¿Ya? Entonces ustedes van a escoger ese tipo de material para coser músculo y para coser celular subcutáneo, grasa. ¿Ya? Para coser fascia pueden escoger un absorbible o un no absorbible, dependiendo de la tensión. Eso lo vamos a revisar más adelante en el momento de que nosotros hagamos la práctica. Lo vamos a extender, ¿ya? Para los no absorbibles ustedes los van a usar en el caso de suturar piel, ¿ya? No absorbibles. De elección, ¿cuál es? El nylon. Nylon para piel o seda negra, cualquiera de los dos, ¿ya? Más características las vamos a dar en el momento de la sutura. ¿Ya? El acero quirúrgico lo usamos, por ejemplo, para suturar tendones de alta tensión o hueso. Acá, ejemplos. El cuero cabelludo, por ejemplo, pueden usar su seda negra. Para párpados, siempre monofilamento. El monofilamento es mejor porque deja menos lesión del tejido. Por eso es que siempre de elección para la carita es un nylon 3 ceros, perdón, un nylon 6 ceros o un nylon 5 ceros, ya el más finito. Para cara, párpados es un nylon finito. Para mucosa, siempre su Vicryl, que es reabsorbible. O sea, lo suturan y ahí lo dejan, solito se va a reabsorber. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos también la seda negra, que son irreabsorbibles.
que son multifilamento. Al ser multifilamento van a tener más características de flexibilidad y mayor fuerza tensil. Ya al tener mayor fuerza tensil nosotros vamos a tener una mejor hemostasia. Por ejemplo, las ventajas del monofilamento, ¿no? Menor resistencia al paso del tejido, es decir, menor sangrado. En cambio, el multifilamento tiene mayor resistencia. Pero eso lo pueden mejorar. Ahora la seda viene con un revestido de cera que mejora la resistencia, ¿no? Hace que tenga menor resistencia. Menor riesgo de torsión, mayor flexibilidad, mayor facilidad de manejo, mínima cicatrización del monofilamento. Por eso que se usa en cada monofilamento, ¿no? Entonces, las agujitas. Ustedes para coser piel puntual, triangular, la triangular. ¿Ya? La triangular es la que van a tener en cuenta para coser piel. Circular para coser músculo, para coser fascia, ya que no desgarra mucho. Ahí están. Las triangulares son las que van a escoger cómo cogen la aguja entre los 2 tercios proximales y el tercio distal. Ahí, en medio de esos dos, ahí tienen que coger. ¿Ya? Las agujas rectas son las agujas para coser piel. Y hay las agujas curvas para coser profundidad, por ejemplo, músculo, fascia, tejido celular subcutáneo. El hilo y la aguja que van a elegir, ¿no? Por ejemplo, para párpados, su nylon, ya lo hemos visto. Para el subcutáneo, el catgut simple, o el Dexon también, ¿no? 2 ceros, 3 ceros, dependiendo de del lugar, ¿no? Por ejemplo, para piel, no absorbible, porque lo van a quitar, nylon. Para la aponeurosis, también es no absorbible o absorbible, depende de la tensión, ¿no? Depende de la tensión. Si es tejido muy tensito, nylon, ¿no? No absorbible. Si es poco tenso, catgut. Ya, el tejido celular subcutáneo, absorbible. Músculo, absorbible. Paredes vasculares no absorbible porque tienen alta tensión. Peritoneo, absorbible. Ya, mucosa digestiva, también absorbible, ¿no? Mucosas urinarias, también absorbible. Óseo, no absorbible, generalmente hilo de acero. Tendones, tampoco absorbible. ¿Ya? Pene escroto, también absorbible. ¿Ya? Entonces, ahí están las suturas inabsorbibles, sutura de pared de vasos, por ejemplo, de elección, el polipropileno, la polidaxona, ¿no? Ahí están algunos ejemplitos, ¿no? El set de sutura que ustedes deben tener, básicamente, su bisturí, sus pinzas de hemostasia, pinzas de disección, pinza de tijera de mayo y su Metzenbau. La Metzenbau para coser tejidos o cortar tejidos, perdón, y la tijera de mayo para cortar su hilo, ¿no? El set básico que deben de tener para cirugía menor avanzada, eso todavía no vamos a hacer. Preparación de campo quirúrgico, limpieza de la zona anestesiar. Yo les voy a enseñar cómo deben de anestesiar la zona, cómo deben de limpiar. Eso lo vamos a ver con mayor afinidad en la práctica. Aislar la zona siempre con sus campos quirúrgicos, asear la herida, resecar bordes con los anestésicos, ¿no? Primero tienen que tener en cuenta, también eso lo voy a enseñar en la práctica, cómo es que deben intervenir un paciente. Primero tienen que tener en cuenta que el paciente tiene que estar correctamente evaluado, ¿no? Según la TLS, tienen que primero verificar que el paciente tenga una correcta respiración, que respire bien, que no esté obstruida la vía aérea, que tenga una buena circulación, que tenga un buen reflejo nervioso, ¿no? Y después de eso ya proceden a suturar. Lo vamos a ver en la práctica. El anestésico local es para perder la sensibilidad, para anestesiar la zona, ¿no? El mecanismo de acción, obstrucción del canal de sodio, de la placa motora, de la zona a anestesiar o de la terminal nerviosa, ¿no? Entonces se va a bloquear el canal de sodio, ya no va a entrar el impulso, no va a haber despolarización y se termina la fase del dolor, ¿no? Los anestésicos tipo amida, tipo éster. Y generalmente nosotros usamos lidocaína. También tenemos acá bupivacaína. Son los únicos dos que tenemos acá en nuestro medio local. La lidocaína se usa en concentraciones del 1 o 2%, al 5% como antiarrítmico para fibrilaciones ventriculares, ¿ya? Nosotros lo usamos como anestésico para quitar el dolor. También hay en spray, que se usa como aerosol. Los anestésicos por infiltración, también intradérmico o subcutáneo, ¿no?
Esa es la región como deben ingresar, en forma triangular o también en rombo, ¿no? Yo prefiero la forma triangular. Ahí está la forma triangular, ¿no? Forma de dos triángulos. Eso se lo vamos a enseñar en la práctica. Bloqueo nervioso, ¿no? Para infiltrar un nervio particular. Precauciones, ¿no? El dolor, disminuye el dolor de la inflamación máxima, maximiza la intencionalidad del acto anestésico. La correcta aplicación de la norma de asepsia y antisepsia disminuye la infección. Y tienen que preguntar siempre la reacción alérgica, ¿no? ¿A qué es alérgico el paciente? Y si es que no es alérgico a nada y comienza a tener un sabor metálico en la boca, sospechar de intoxicación por lidocaína. Ya sabor metálico en la boca, comienza a enroncharse, por presentar ronchitas, ¿no? Dificultad para respirar también. También las suturas. El punto quirúrgico no es el punto más común, punto simple discontinuo. ¿Qué características tiene una sutura ideal? Es estéril, es resistente, flexible, suave, un deslizamiento fácil al momento de retirarlo, un nudo seguro y mantiene la estructura de la piel. No, así debe ser un punto ideal. No, como les dije, no muy resistente, no mucha tensión, sin dejar espacio muerto, ¿no? Estos son los tipos de agujas, las traumáticas y las atraumáticas. La localización, eso ya lo hemos visto en la anterior, profundas, superficiales, según los planos, ¿no? ¿Qué coser? Eso lo podemos ver y me lo pueden preguntar en la fase de las prácticas con total confianza. Ya, más común las suturas simples, ¿no? Puntos simples continuos, porque también hay un simple continuo, ¿no? En el caso de una sutura compleja es cuando se cierra por planos, como les dije, primero músculo, luego la fascia del músculo o la aponeurosis, luego se cierra el celular subcutáneo y luego la piel. No hay el correcto suturado. La sutura se pone cada 5 milímetros, ¿ya? En cara lo podemos hacer cada 3 o 4 milímetros, es más pequeño. ¿Para qué? Para dejar lo menos cicatriz posible, ¿ya? Ahí, cortante por lata, ahí se ve el corte. También podemos usar nuestra técnica quirúrgica para producir un corte y drenar un absceso para la limpieza exhaustiva y luego la posterior sutura, ¿no? Ahí sí se le deja antibióticos a cuando se hace un drenaje. ¿Qué cuidados tienen que tener para la sutura? Una sutura tiene que ser una sutura limpia, libre de bacterias. ¿Quién acarrea más bacterias? Las suturas de tipo trenzado. Por ejemplo, la seda es una sutura trenzada, ¿no? Mientras menor diámetro tenga la sutura, menor daño, ¿no? Las suturas absorbibles se deben seleccionar según la fuerza tensil. Por ejemplo, el que tiene mayor fuerza tensil es el Vicryl. El Vicryl puede permanecer hasta 90 días. El catwood crómico, ese no. Ese permanece entre hasta 30 a 60 días. Es menos, ¿ya? Las suturas absorbibles son excelentes para suturar regiones subarticulares, ¿no? En los niños. Técnicas de sutura, los nudos, ¿no? Vamos a ver algunos tipos de nudos. Siempre deben seguir las líneas demográficas, es decir, las líneas de la piel. Ya siempre tienen la sutura, lo ideal es que sigan las líneas de la piel. Los puntos continuos. Puede ser un punto continuo simple, continuo bloqueante o punto intradérmico. ¿No? Puntos intradérmicos son los subdérmicos de lo que nos hablaba su compañera, ¿no? Ahí cómo se hace, puede ser la entrada por el vértice, eso lo vamos a ver de manera más detenida en la clase práctica. En la clase práctica vamos a practicar estos tipos de suturas, ¿no? Iríamos avanzado en sentido horizontal, ¿ya? Doble lazado, ahí está el lazado, el estirado del hilo, así queda muy bonito, ¿no? Queda siempre simple. En las Pfannenstein también es ese tipo de sutura, ¿no? Ese es el resultado final. Es una herida muy estética con poco riesgo de maximizar la fase de la fibrosis, deja muy poca cicatriz, ¿no? En las suturas interrumpidas es poner el puntito uno por uno. ¿Qué características tiene este rápidamente? Son de 3 tipos primero, el colchonero vertical, colchonero horizontal y la sutura simple separada o discontinua, ¿no? Entonces, generalmente estas son para gran hemostasia, ¿no? Los dos colchoneros, el colchonero vertical y horizontal, son para hacer gran hemostasia, puntos que sangran mucho.
¿no? Entonces, y las suturas simples, estas suturas son las ideales, son las que se deben hacer. Por ejemplo, si un punto se les infecta, no va a infectar al resto. En cambio, si hacen una sutura simple continua, el punto va a infectar. Si se infecta uno de ellos, se va a infectar toda la sutura. Las discontinuas son las más empleadas, cada punto realiza independientemente del siguiente, ¿no? Hay 5 tipos, la simple con nudo enterrado o nudo invertido, ¿no? Entonces, un punto colchonero vertical, el colchonero horizontal, ¿no? Y el semi-enterrado, ¿no? Entonces, ahí está el punto simple, esa es la técnica, eso lo vamos a ver con mayor detalle en la cómo se ingresa, cómo se hace el nudo, siempre nudo contra nudo, tienen que tener en cuenta eso, la entrada de la aguja, salida de la aguja, punto, salida del nudo y hacer el nudo, ¿no? Siempre su nudo y su contranudo, ¿no? Eso se los voy a enseñar en la práctica, lo van a aprender mucho mejor ahí. El resultado final, ese es el resultado final. Suturas permanentes, esas son las que se hacen con los absorbibles, ¿no? Se pueden hacer suturas interrumpidas. Las suturas con jareta, ahí se ve en la imagen que está haciendo una apendicectomía, ¿no? Con jareta invaginante para evitar la infección. Ese es el último paso que se hace en la apendicectomía, jareta invaginante. Las suturas subcutáneas, suturas continuas, colocadas siempre por debajo de la piel. Complicaciones, toda sutura puede complicarse de alguna manera. La principal es la infección. ¿Ya? La segunda en complicación es la hemorragia. Ahí está una sutura con espacio muerto, como les decía, ¿no? Dejan siempre un vacío, espacio muerto, espacio negro, ¿no? Se infecta. Es una sutura mal hecha. Indicaciones para suturar, ya saben, tejidos blandos, cuándo usar una incisión realizada luego de una biopsia, cuándo usar su nylon, el nylon para piel, el catgut crómico para celular subcutáneo, músculo, ¿no? Así. Siempre preguntar por los antecedentes de la alergia, el tiempo, ya les he dicho, hemos repetido un montón de veces lo del tiempo. Siempre tienen que estar pendientes de eso, ¿no? Las contraindicaciones relativas, trastornos de la coagulación, preguntar siempre al paciente si es que sufre de hematomas, ¿no? Puede por ahí estar escondido un PTI, puede estar por ahí escondido una leucemia, ¿no? Contraindicaciones locales, ¿no? Siempre cuando hay con pérdida de sustancia es la principal contraindicación, ¿no? Eso se va de frente a que le pongan su trasplante de piel, ¿no? El procedimiento se le explica al paciente, se realiza una buena técnica de asepsia y antisepsia. Vamos a practicar también cómo se hace la técnica de asepsia y antisepsia, de adentro hacia afuera, colocado de guantes, todo eso vamos a hacer, ¿no? Vamos a finalizar el procedimiento con la adecuada cobertura de la herida, con un apósito estéril, ¿no? Siempre con su apósito estéril, ¿no? Cuidados de la sutura, remoción de la sutura, cuándo retirar los puntos. Generalmente, esto sí, clarito, ¿ya? En mano se retira después del 5.º día, ¿ya? Generalmente entre el 6º o 7.º día. En cara se retira máximo el 5.º día, máximo. Generalmente este es el segundo y en el tercer y 4.º día nada más, ¿ya? Cuero cabelludo, 10 días siempre. Cuando hay más tensión, más días se deja, ¿ya? Cuando hay menos tensión y es cara, menos días se deja. Mientras menos días lo dejen, menos cicatriz va a dejar. ¿Ya? ¿Cómo retirar los puntos? También lo vamos a explicar siempre por el lado más proximal a la piel. Eso lo vamos a ver. ¿Qué usan para retirar sus puntos? Su tijera de Litauer, sus pinzas de Kelly, pinza de disección, su mango de bisturí y su hoja de bisturí. Eso es lo que pueden usar. Generalmente es pasta con la tijera de Litauer o con su bisturí nada más para quitar el punto. La profilaxis siempre indicar su vacuna antitetánica, una buena asepsia y antisepsia bastaría. Pero si es que saben que la herida ha sido producida por un objeto punzocortante, pues su vacuna antitetánica. Bueno, eso sería todo, chicos, con respecto a lo de las suturas. No se olviden para la parte de la práctica, traer su pedazo de cuero de chancho con celular subcutáneo, ya con celular subcutáneo, o sea, con grasita. Con grasa, si quieren traer piel, traen piel. Ya, aparte de eso,
van a necesitar su equipo de bisturí, su hilo, pueden traer nylon o seda negra, traigan un 4-0 para practicar, ya que sea gruesito para no tener muchas dificultades, TC cortante, ¿ya? 4 ceros o 3 ceros, o si quieren traer algo más, más gruesito, un 2 ceros, TC cortante, ¿ya? Siempre, TC cortante, 5 octavos o un medio, ¿ya? Su equipo de sutura, su hilo y su chanchito, nada más. Y sus guantes, si quieren practicar, ¿ya? Para que se pongan adecuadamente los guantes, para enseñarles a poner los guantes. ¿Ya, chicos? Bueno, eso fue todo por la ponencia de hoy. Si tuviesen alguna pregunta, me la hacen. Si no, nos estamos viendo el día de las prácticas. Chicos, los escucho si tienen alguna pregunta. Bueno, acá está por el chat la pinza que se usa para la disección de piel, pinza de disección con uña. ¿Ya? Para piel, pinza de disección con uña. Ya. Bueno, chicos, no hay preguntas. Entonces, conmigo hasta el día de la práctica. Bueno, muchas gracias con todos. Disculpen por la demora y estar terminando tan tarde. Gracias, hasta mañana. Gracias con todos. Hasta mañana.